Continuando con la serie de tutoriales de la guía de instalaciones eléctricas, aquí tienen los enlaces de la reglamentación, de la guía EA hasta 10 kW y del manual del instalador electricista. También están los enlaces en la descripción del video. Lo que vamos a ver hoy serían las canalizaciones embutidas, ocultas y a las vistas y sus accesorios. Básicamente sería qué tipo de canalización hay, dónde se debe usar cada una, cuáles son las normas que deben cumplir, para después pasar a su aplicación en el proyecto de instalación domiciliaria que estamos haciendo. Primera etapa, dice que las canalizaciones aptas para la instalación eléctrica en inmueble se detallaron en la subcláusula 771.12.2, admitiéndose su montaje si se cumplen las prescripciones que se indican en la subcláusula siguiente. Y se indican dos cláusulas, que es la 771.12.1, que ahí se describen cuáles son las canalizaciones que no están permitidas, y en la otra subcláusula 771.12.1n se describen cuáles son las que están permitidas. Se ha establecido que no se permite el empleo de canalizaciones propagantes a la llama. Esto es para evitar los incendios eléctricos. Esta restricción alcanza también a productos que, independientemente del color fijado, naranja o naranjado, es decir, normalmente se toma como regla que los caños, por ejemplo, que son de color blanco, deben ser inífugos o son inífugos, y los que son naranja o naranjado son propagantes de la llama. Si el caño que yo voy a utilizar no es inífugo, no se puede utilizar. Para ello se puede hacer una simple prueba con un encendedor. Quemamos un extremo del caño, del rollo que nos den o del caño que vayamos a usar, y vemos si propaga o no la llama. Debemos hacer esta prueba independientemente de que el certificado diga que es un caño o una canalización que no propaga la llama. Debemos controlarlo antes de empezar a instalarlo, por las dudas que sea un producto adulterado o no cumpla con las normas o el lote esté fallado. Este tema lo pueden ver en la página 54 de la reglamentación. El recorrido de las canalizaciones deberá respetar la ortogonalidad de los ambientes, siguiendo las líneas verticales, horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. Es decir, debemos respetar ese tipo de recorrido cuando vamos a instalar una canalización. No se permiten los tendidos en diagonal, ¿tá? Ya que de esta manera, si hacemos tendidos en diagonal, nosotros no podríamos a simple vista saber por dónde irían los caños. En cambio, respetando la reglamentación
en cuanto a la ortogonalidad, podríamos dilucidar por dónde irían los caños a la hora, no sé, de colgar alguna repisa o de tener que romper la pared por algo. Los extendidos estarán formados por líneas rectas unidas por curvas de radio de curvatura adecuado al tipo de canalización y los conductores, no debiendo superar excesivamente estos radios. Es decir, no se permiten tendidos que sean solamente por curvas y contracurvas. En todo caso, se respetará la cantidad máxima de 3 curvas entre bocas, cajas o gabinetes. ¿Está? Porque si tenemos más de 3 curvas, podemos llegar a tener problemas a la hora de pasar el cableado. Y no sirve, como hacen muchos, paso el cable cuando estoy instalando el caño, porque después no lo voy a poder pasar nunca más. Entonces ese tipo de canalización no sirve. El día que yo tenga que cambiar ese cable, no lo voy a poder hacer. Las cañerías, conductos, cable canales, bandejas, etc. y los accesorios deben pertenecer al mismo sistema. Esto es para evitar que cuando hagamos una instalación tengamos que hacer conexiones inapropiadas entre un sistema y el otro, digamos. ¿Tá? Cada sistema del fabricante va a tener los accesorios necesarios para ir permitiendo hacer la transición en distintos tipos de caños de su marca o de su producto. Se admitirá el cambio de sistema entre los ubicados en paredes o tabiques con respecto a los pisos y techos. En el caso de la transición deberá hacerse siempre en una caja, es decir, yo puedo entrar a una caja rectangular, por ejemplo, con un caño corrugado y salir de la caja con un caño de PVC rígido. Pero no puedo hacer la intersección entre esos dos sistemas dentro de una pared, ¿tá? Donde yo no tengo acceso. Aquí vemos un ejemplo de una instalación eléctrica hecha de caño corrugado, en este caso de color negro. Acuérdense que más allá del color o no, necesitamos saber si cumple o no con la reglamentación en cuanto a la propagación de la llama. Aquí ya tenemos que no hay ortogonalidad en el trazado, es decir, esto está de forma diagonal, no respeta ninguna norma y no se puede prever el día de mañana cuando esto esté revocado por dónde irían a pasar los caños. Y corta vigas y columnas estructurales, lo cual está prohibido. Para evitar esto, nosotros tendríamos que haber, o el que hizo la instalación, tendría que haber pasado caños cuando iban haciendo la estructura, dejar previsto el pasaje de los caños necesarios. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos dos tipos de sistemas. Como ven aquí, el sistema parece estar correcto, pero se cambia el sistema de canalización, pasa de caño corrugado a caño PVC rígido en medio de un tramo. Esto está prohibido por la reglamentación en Argentina. En Argentina esto está prohibido. Sí se permite que ese cambio se haga en una caja, es decir, como vemos aquí tenemos un caño corrugado en un extremo, de ahí pasamos a un caño rígido de PVC, aquí hay otro caño corrugado de otro diámetro, es decir, ese intercambio de sistema o pasaje de un sistema al otro se debe hacer dentro de una caja rectangular, una caja miñón, pero siempre tiene que ser en una caja. En la subcláusula 171.12.3.8.1, que serían donde explica el tema de las uniones y vinculación entre conducto y cajas, se explaya, digamos, en este aspecto y dice que se deben emplear conductos y acoples necesarios, ¿tá?, propios del sistema. En este caso tenemos dos ejemplos. Esto lo pueden ver en la página 295 a 328 del manual del instalador electricista o en la reglamentación en la página 63. Fíjense, aquí tenemos dos
uniones que lamentablemente son comunes, ambas erróneas, ya que en una se extiende la longitud de un caño corrugado a través de cinta aisladora y otro caño corrugado que lo envuelve, que está a la derecha, y en la otra simplemente se cambia de un caño corrugado a uno metálico en medio de una pared, lo cual está totalmente prohibido. Aquí tenemos un ejemplo donde está correctamente el acople, ¿tá? La unión entre un caño y el otro a través de este acople que viene ya hecho por el fabricante. Aquí vemos que la vinculación entre la cañería y las cajas debe hacerse mediante conectores o tuercas y boquillas, ¿tá? Que debe responder al tipo de accesorios para cada sistema. Fíjense, aquí tenemos dos ejemplos. En uno tenemos a la izquierda la caja de metal con un caño corrugado blanco, que no es que esté prohibido ni nada el caño corrugado, simplemente tiene que cumplir con las normas de a dónde se debe aplicar y que sea ignífugo. Y la unión entre el caño corrugado y la caja, en este caso, está hecho a través de un conector, ¿tá? Que es lo que me exige la norma. A la derecha tenemos una caja, también rectangular. Tenemos un caño corrugado naranja, que no sabemos si es ignífugo o no. Pero fíjense que los caños corrugados entran a la caja y sobrepasan el interior de esta y no están unidos con ningún tipo de conector. Esto está terminantemente prohibido en la reglamentación. Esto lo pueden ver en la página 63 de la reglamentación y la página 295 a 328 del manual del instalador electricista. Vemos otro ejemplo, la subcláusula 771.12.3.5 que establece las prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas ocultas en cielo raso suspendidos. Vuelve a estar en la página 295 a 398 del manual del instalador electricista o en la página 61 de la reglamentación. Fíjense que aquí tenemos caño corrugado en el cielo raso. Este tipo de tendido, que es el caño corrugado, es flexible, es decir, se mueve, no es rígido, está prohibido en los cielos rasos. Yo en un cielo raso necesito algo que tenga rigidez estructural. El caño corrugado adopta rigidez estructural cuando está empotrado porque le aporta esa rigidez la mezcla o el concreto con el cual va a estar rodeado. Pero hasta que no esté empotrado debidamente y en el lugar que corresponde, no tiene rigidez estructural. Este tipo de canalización está prohibida. Aquí tenemos lo mismo, pero visto del lado de abajo. Obviamente, caños corrugados. En este caso es un proceso en el que lo están tratando de hacer. Está totalmente prohibido. Aquí tenemos un cielo raso en donde la caja está sostenida. Primero la caja está sostenida desde el techo y no desde el cielo raso, lo cual es correcto. Y los caños son rígidos, que es lo que me exige la reglamentación en cuanto a los cielos rasos. Obviamente tienen que soportar la temperatura y el montaje mismo del sistema. Aquí vemos cómo elegir el electroducto, en este caso en un techo de chapa con machimbre. Fíjense que aquí tenemos el machimbre, está la membrana aislante con los botaguas y arriba pusieron la caja, en este caso hexagonal, y el caño, que no sabemos qué tipo de caño es por el color, pero como pueden ver en la imagen, el caño es flexible porque se notan curvaturas, está sobre el aislante térmico e hidrófugo, y cuando lo instalaron perforaron el aislante hidrófugo con las abrazaderas, a través de tornillos obviamente.
Lo pueden ver en la página 54 a 73 de la reglamentación. Este tipo de instalación está prohibida, ¿tá? No respeta la reglamentación. Incluso si nosotros a ese techo de machimbre, el aislante hidrófugo fuera de una membrana asfáltica, por ejemplo el Lamiplas, que se coloca a través de su debido calentamiento con un soplete destinado a tal fin, lo que va a suceder es que la instalación o el caño que yo voy a tener que usar para la instalación eléctrica en ese sector va a tener que resistir el calor de cuando pongan la membrana. Para techos de machimbre se debe utilizar un caño rígido, ¿tá? Que no tenga ningún movimiento, porque eso puede estar tapado por la chapa o el sistema de techado que se vaya a utilizar, y debe ser rígido y soportar las temperaturas de utilización y la temperatura o el montaje que va a llevar a cabo cuando le pongan el aislante hidrófugo. Si fuera de Amiplas y yo pongo un caño de plástico, me va a derretir el caño, así que yo deberé tener en cuenta esos factores. En este caso podría ser un caño de aluminio, un caño de metal, que va a soportar el calor de cuando pongan la membrana hidrófuga. Fíjense, aquí vemos una correcta instalación de un caño rígido, en este caso son de color negro, que eso no es lo relevante, sino es que cumplan con el tema de la condición de propagar el fuego o no. Está el caño rígido debajo del aislante hidrófugo, que en este caso es una membrana que va clavada con clavadores. La única crítica que se le puede hacer en este caso es que se ha cortado los botaguas acá, y eso sería algo que no se debería hacer. Es decir, hay que poner un caño rígido que soporta la temperatura de trabajo y de la instalación, ¿tá? Y tiene que estar arriba del machimbre, pero debajo del aislante hidrófugo. Después se pondrán las sucesivas capas y se terminará el techo. De esta manera se evita la famosa gotera que hay en muchas casas cuando llueve, que cae la gota en donde están las bocas de iluminación por lo general. ¿Por qué? Porque han colocado en su mayoría los caños arriba del aislante hidrófugo. Ha pasado muchos casos en donde la instalación está muy linda por dentro, pero cuando queremos pasar los cables, resulta que no podemos porque cuando pusieron la membrana hidrófuga, sea la Miplas o cualquier otra marca, al calentar derritieron los caños. Entonces esa instalación no me sirve. Y yo me enteré cuando iba a pasar los cables y ya tengo todo el techo con la chapa puesta. Entonces esas cuestiones hay que ir viéndolas para hacer una correcta instalación. Aquí tenemos un electroducto, una canalización, un techo de losa. Vemos la caja hexagonal. Y después tenemos caños que son flexibles en este caso y tienen una disposición media caótica. Esto está prohibido en la reglamentación de Argentina. Aquí vemos lo mismo, salvo que estamos con una instalación que tiene caños corrugados de color naranja, que no tienen ortogonalidad, no tienen sujeción, y el problema de usar caño corrugado que no es apto para instalaciones de techo en losa es que cuando se vaya a volcar el concreto va a tender a aplastar el caño corrugado si no tiene la suficiente resistencia mecánica para soportarlo.
Por eso no se suelen usar caños corrugados. Lo pueden ver en la página 295 a 328 del manual instalador de electricista, en la página 54 a 73 de la reglamentación. Una correcta instalación sería utilizar un caño rígido que soporte el peso del vaciado del hormigón. Además, tengamos en cuenta que cuando se está haciendo el vaciado del hormigón, los operarios están caminando sobre el techo y muchas veces ha pasado que al utilizar un caño que no tiene la rigidez necesaria, un operario sin querer, al estar trabajando, pisa el caño, lo deforma y después me encuentro con que el caño está obstruido por una acción mecánica, que en este caso puede ser el peso del hormigón antes de que fraguee o el peso de un operario cuando lo pisa. Entonces yo debo prever todas esas cuestiones para que no tener problemas a futuro. Aquí vemos los electroductos en construcción en seco. A la izquierda vemos cómo estarían la estructura de la construcción en seco, en este caso en unos perfiles metálicos, y podemos observar que son todos caños, en este caso son blancos, así que podríamos asumir que son hidrófugos, o sea que esto se cumpliría con la reglamentación, pero en una construcción en seco los caños no van a quedar porque no se va a utilizar mezcla, entonces yo debo usar un caño rígido, por lo cual está prohibido el caño corrugado en una construcción en seco en Argentina. A la derecha podemos observar la misma construcción en seco que cuando ya taparon y pusieron la placa de yeso y hicieron los acabados. Yo nunca me voy a enterar si está correcta o incorrecta la canalización. Lo único que me podría llegar a dar una pista es ver en la caja que llega un caño corrugado. Esto está prohibido. Fíjense, aquí tenemos otro ejemplo donde están las cajitas sujetas a la estructura, en este caso las cajas hexagonales, en este caso las cajas rectangulares, y los caños en este caso son naranjas, así que podríamos suponer que no son ignífugos, y además no tienen la conexión apropiada entre el caño curvado y la caja. Esto se podría llegar a correr cuando tenga que pasar la cinta pasacable para pasacables, y no van a quedar rígidos en su interior, porque esto va a estar tapado o va a estar suelto. Esto también está prohibido. Yo lo que debo hacer es utilizar un sistema que me permita darle una rigidez estructural a la instalación eléctrica. En este caso tenemos un caño rígido de PVC que es apto para construcción en seco. Es decir, tenemos que buscar los productos que las empresas ahora están fabricando que son aptos para utilizarse en construcción en seco. Podemos ver que aquí le agregaron orejas extras a las cajas para poder atornillarlo a los perfiles de la estructura de la construcción en seco. Es decir, ya se fue perfeccionando y adecuando la canalización para el tipo de construcción. A la hora de elegir un electroducto que se utilizará en canalizaciones subterráneas, debemos tener en cuenta que las formas de instalación que nos prevé la reglamentación es instalar el cable directamente enterrado o dentro de un conducto, es decir, un caño que cumpla con la reglamentación. Esto lo pueden ver en la página 298 del manual del instalador electricista o en la página 85 de la reglamentación. Aquí tenemos tres formas en las cuales se puede instalar el caño o cable subterráneo. El caño o el cable subterráneo va a estar 70 centímetros debajo del nivel de tierra instalado, recubierto por arena zarandeada para tener una homogeneidad y poder filtrar el agua, y a su vez arriba va a haber una capa mecánica de protección que puede ser con ladrillos del tipo visto de 30 centímetros por 10 centímetros de ancho o concreto. ¿Tá? Y tenemos las tres formas, una forma
semicírculo, una forma triangular y una forma en donde se asienta directamente el ladrillo de forma de que la longitud más larga del ladrillo esté perpendicular a la dirección del cable. Luego, a 20 centímetros del nivel del piso se debe colocar una cinta de peligro. ¿Tá? Entonces vamos a tener las tres protecciones, como se muestra en la tabla 771.16.6 de la reglamentación. Aquí vamos a ver un ejemplo, en una vista un poquito más agradable, en donde vamos a tener la señalización de advertencia de la cinta de peligro, que tiene que estar 20 centímetros debajo del nivel de la tierra, del piso, digamos. Luego va a estar un tramo recubierto con tierra. La protección mecánica, que es el ladrillo, donde su parte longitudinal mayor va a estar perpendicular a la dirección del caño o del cable. Luego vamos a tener el cable o caño bajo norma y todo eso va a estar apoyado sobre arena zarandeada. ¿Qué conductor debo o no utilizar? De acuerdo a si voy a hacer instalación con el cable directamente enterrado o si va a haber un caño enterrado y adentro de ese caño voy a pasar los conductores. La reglamentación me dice qué tipo de caño y de cable puedo llegar a utilizar según las normas IRAN, como se muestra en este cuadro. Fíjense, aquí tenemos una imagen donde se observa un cable violeta, que es un cable de subterráneo en este caso, y en la imagen izquierda se observa que sobre ese cable se ha colocado ladrillo del tipo visto, es decir, ladrillo común. A simple vista podemos observar que el ladrillo está mal colocado, sino que tiene que estar colocado de forma perpendicular, teniendo en cuenta la longitud mayor del ladrillo con respecto al sentido del cable. Ahí ya tenemos el primer error. El segundo error es que no observamos que esté asentado sobre arena zarandeada, sino que es simplemente la tierra, que después podría no ceder y podría dejar ineficaz la protección mecánica. El tercer error podría ser que no se cumplen los 70 centímetros reglamentarios que debe estar enterrado el cable. Simplemente ya salta ese grave error. Y por último, ni siquiera van a quedar los 20 centímetros para poder poner la cinta de advertencia. ¿Está? Entonces este tipo de instalación, de la manera que está hecha, está errónea, ya que no cumple con las medidas. O sea, bastaba con cavar la zanja más profunda y acomodar y guiarse por la norma. Ahora bien, nosotros cuando vamos a poner conductores debemos tener en cuenta qué clase de cables y qué circuitos llevan cada uno de los cables para ver qué circuitos van a ir adentro de un caño. Debe cumplirse lo siguiente: todos los conductores pertenecientes a un mismo circuito, incluyendo el conductor de protección, se instalan dentro de la misma canalización. Es decir, adentro de un caño, si fuera un circuito de toma a uso general, debería ir el fase, el neutro y la tierra de ese circuito. B. Cada línea principal se alojará en una cañería o conducto independiente. ¿Tá? Recordemos que la línea principal es la que va del medidor al tablero general. Es decir, desde el medidor al tablero general van a ir el cable de fase y el del neutro, que nos envía la empresa que nos suministra la energía, y debe ir por un solo caño, separado del resto de los circuitos. C. Los circuitos seccionales formados por conductores aislados bajo las normas IRAM deberán alojarse en caños o conductos independientes, es decir, el circuito de iluminación, el circuito de toma de uso general,
y el circuito de iluminación de uso específico debe ir cada uno en conductos independientes. No obstante, se admitirán en un mismo caño o conducto hasta 3 circuitos seccionales siempre que estén formados por cables aislados que no sea menor a 1 kV y envoltura. También que correspondan siempre a un mismo medidor. C. Los circuitos para usos generales, para usos especiales y los dedicados a consumos específicos deberán tener cañerías o conductos independientes para cada uno de ellos. Ahí se amplía lo que dice en el punto C. No obstante, con excepción de los circuitos para uso general, podrán alojarse en una misma cañería o conducto en un máximo de 3, de acuerdo al indicado a continuación, que pertenezcan a la misma fase y a un mismo tablero, que la suma de las corrientes asignadas a los dispositivos de protección de cada uno no sea mayor a 36 A y que el número total de bocas de salidas alimentadas por estos circuitos en conjunto no sea mayor de 15 unidades. ¿Qué nos está indicando acá? Que pueden compartir un mismo caño, un circuito de toma de uso general, un circuito de iluminación de uso general, siempre y cuando sean del mismo tablero y no sean más de 3 circuitos. Es decir, en un mismo electroducto voy a poder tener 2 circuitos de toma de uso general y uno de iluminación de uso general. Ahí tengo 3 circuitos, porque acuérdense que cada circuito va a tener 3 cables: el fase, el neutro y la tierra de cada circuito. En todas las cajas donde converjan circuitos diferentes, en las condiciones antes mencionadas del punto D, los conductores deberán estar identificados de manera de evitar que por error pueda alterarse la correlación o mezclarse los conductores de diferentes circuitos. Esa identificación podrá hacerse con colores de los conductores, anillos numerados u otros medios adecuados de identificación, que sean indelebles y estables en el tiempo. Es decir, yo tengo que marcar el cable de cada tipo de cada circuito para que no se mezclen. Y que si dentro de un año voy a ver la instalación y hacer alguna modificación, pueda seguir identificando de qué circuito se trata sin tener que ponerme a tirar los cables de una cajita a la otra y ver cuáles son. Y esos contratiempos que a veces surgen. Esto lo pueden ver en la página 295 y 328 del manual del instalador electricista y en la página 81 a la 83 de la reglamentación. F. Cada boca servirá como tal a un solo circuito. Además podrá servir como caja de paso, pero no de derivación de otros circuitos, en las condiciones especificadas en el punto D. ¿Qué nos está diciendo acá? Que supónganse que yo tengo una caja rectangular. Yo ahí voy a poder tener un circuito de toma de uso general. Voy a poder tener el bastidor, los modulitos para toma de uso general. Pero no voy a poder tener la combinación de tomas de uso general y interruptores de efecto. Lo que dice la reglamentación es que cada caja debe tener un solo circuito aplicado. No obstante, permite que por una caja, ya sea rectangular, hexagonal o cuadrada, pasen varios circuitos y se use como caja de paso, siempre y cuando en el pasaje de los cables por esa caja no estén cortados ni empalmados, porque cuando yo empalmo adentro de una caja se transforma en una caja de derivación y eso está prohibido. G. Las canalizaciones multiconducto, tales como cablecanales múltiples por ejemplo, se consideran canalizaciones independientes solo si cuentan con separadores, es decir, paredes o barreras diseñados y dispuestos de manera que sea imposible que un conductor alojado en una de las secciones pueda entrar en la otra, si los accesorios de unión y derivación, pase, cruzamiento y boca de salida mantienen la separación efectiva. Esto se usa mucho en oficinas. Se usa mucho cuando son locales comerciales en donde uno hace una instalación provisoria mientras esté el comercio funcionando para un determinado rubro, y después cuando ese comercio
cierra o cambia de rubro, se modifica lo que es el mobiliario y se evita de esta manera tener que estar rompiendo pared y instalando una canalización. Pero siempre y cuando los cable canales que utilicen sean cable canales que tengan la separación mecánica adecuada. H. En los inmuebles, motivo de esta reglamentación, podrán coexistir los siguientes sistemas, los cuales deberán estar separados en las canalizaciones independientes. 1. Sistema de 380 voltios y de 220 voltios de corriente alterna. Cada sistema o cada circuito deberá ir por cañería separada. 2. Sistema de muy baja tensión funcional, sin puesta a tierra, o muy baja tensión funcional de hasta 24 voltios de corriente alterna o corriente continua. Estos sistemas deben ir por cañería separada. Un ejemplo podría ser el pulsador de un timbre, que trabaja con 12 voltios. Es decir, el caño por donde iría el cable que va a llevar los 12 voltios para que se accione el timbre debe ir por una cañería separada. No puedo mezclarla con las demás. 3. Sistema de señales débiles de video, televisión, alarma, etc. deben ir por cañería separada. 4. Sistema de transmisión de datos para servicios tales como internet, intranet, etc. deben ir por cañería separada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de las casas no prevé la bajada de internet o los caños por donde van a conectarse o dónde va a conectarse lo que es el sistema de televisión. Y después terminamos con los cables engrampados en la pared que quedan estéticamente mal. Después nosotros, una vez que terminemos la parte eléctrica, vamos a ver cómo hacer la instalación de la parte de televisión y alarma, por donde irían los caños y demás. 5. Sistemas analógicos digitales de control, como por ejemplo termocuplas o sensores, deben ir por cañería separada. Sistema de telefonía pública deben ir por cañería separada que se ajuste a lo que dice el Reglamento General de Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles. Por todas estas cuestiones nosotros debemos poder proyectar bien una instalación eléctrica, ya que vamos a tener un montón de canalizaciones de diferentes sistemas y debemos prever todos esos tipos de sistemas, qué se va a usar, qué no se va a usar, antes de que a la instalación o al inmueble se le realice los acabados finales y tengamos que a posteriori ponerlos a romper pared. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se marcaba las canalizaciones en un esquema unifilar, que es lo que ya habíamos visto en la clase de simbología eléctrica. No lo vamos a volver a explicar, sino que lo tenemos acá como para refrescar. Cualquier cosa, vayan a la clase de simbología eléctrica. La pueden encontrar en la descripción del video, a los enlaces de todos los tutoriales. Y vamos a tener que hacer el replanteo de la canalización teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, ya que en un principio simplemente ubicamos las bocas y marcamos los lugares por donde podrían pasar caños, pero no nos atenimos a el replanteo teniendo en cuenta lo que vimos hace un ratito. Lo primero que tenemos que hacer es marcar las bocas. Ahora, una de las maneras de marcar las bocas es utilizar letra minúscula, donde estarán las bocas de efecto, es decir, los interruptores que van a activar o no algún artefacto, y con letra mayúscula el artefacto o la boca donde estará el elemento a controlar. También se usa letra mayúscula para tableros u bocas de paso. En este caso fíjense que tenemos con A minúscula el interruptor de efecto y con A mayúscula el elemento a controlar, que sería una lámpara o un ventilador en este caso. También vamos a utilizar números para las bocas de toma de uso general.
¿Tá? De esta manera tenemos planteado la nomenclatura que vamos a usar para las distintas bocas. Acuérdense que cada boca va a representar una caja, ya sea rectangular, hexagonal, una caja de paso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora le debemos agregar a cada canalización, o sea, a cada tramo, el tipo de caño, la cantidad de cables que van a ir, la sección de los cables que van a pasar por ese caño y la longitud del tramo.